Bienvenido, bienvenida, bienvenide a la segunda parte de esta video clase que habla sobre reforma versus creación de una nueva constitución. En la parte 1 estudiamos el mecanismo de reforma constitucional y, em, y las principales reformas que han ocurrido hasta la fecha. Y en esta segunda parte vamos a estudiar los mecanismos constituyentes de cómo se genera una nueva carta fundamental, un nuevo pacto social, ¿ya? Y cuál es el mecanismo que nos propone el Parlamento en su acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2019, denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Vamos a ver qué es lo que nos ha propuesto el Parlamento. Bien, los mecanismos propuestos para esta nueva constitución es un plebiscito de entrada, ¿m? En el cual se va a responder la pregunta de si aprueba esta idea de nueva constitución o la rechaza y qué tipo de órgano debiera redactar esa constitución. Con posterioridad, entonces, se va a constituir esta convención, ya sea mixta o constitucional, y una vez que tengan el proyecto de constitución aprobado por el quórum que establece el acuerdo, que ya lo vamos a estudiar, va a haber un plebiscito de salida, es decir, que el pueblo va a tener la última palabra acerca de si aprueba o rechaza esta nueva constitución. Vamos por parte. El plebiscito de entrada va a ser en abril del próximo año y va a ser voluntario. Y en ahí se van a resolver dos preguntas. ¿Quiere usted la nueva constitución? Y ahí usted va a tener que votar, ¿aprueba o rechaza? Después, la segunda pregunta es ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Y ahí vamos a tener nuevamente dos opciones, la convención mixta constitucional o la convención constitucional. Vamos a estudiar inmediatamente qué significa cada una de estas dos opciones. La Convención Mixta Constitucional, CMC, va a estar integrada un 50%, o sea, la mitad de sus integrantes van a ser electos para ese efecto, no se señala cómo, y la otra mitad, el otro 50%, va a estar integrado por parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. Tampoco se señala el mecanismo de designación. Luego, la siguiente alternativa es la convención constitucional, que es la alternativa más similar a lo que veníamos llamando asamblea constituyente, que usted ya habrá escuchado hablar ese término. Esta sería la opción más similar, convención constitucional, ya que sus integrantes serán electos íntegramente para este efecto en octubre del próximo año, del 2020, conjuntamente con las elecciones regionales y municipales, bajo sufragio universal, con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de diputados en la proporción correspondiente. Como estudiamos en la videoclase anterior, que denominamos primera parte sobre esta comparación entre una reforma y una nueva constitución, ya señalamos que en el 2015 se cambió el sistema electoral desde un sistema binominal a un sistema proporcional. ¿Ya? En un sistema binominal, lo que ocurría en la práctica era que existían solo dos coaliciones muy fuertes y en ellas quedaban equiparadas en el Congreso. Entonces era muy difícil lograr quórums muy altos. Eh, con el sistema proporcional, entonces se ha dado cabida a representación de partidos más pequeños, y es el caso de la nueva coalición Frente Amplio. La convención constitucional electa, o sea, la ex Asamblea Constituyente, actual Convención Constitucional, el único objeto que tendrá, según este acuerdo, será redactar la nueva constitución.
y una vez redactada, cumplida su tarea, se disuelve. ¿Ya? También se señala aquí que no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado. No se asusten con esa cláusula. Lo único que quiere decir es que esta convención constitucional será una asamblea que no estará gobernando el país. Es decir, mientras ella sesiona, mientras ella realiza su tarea constituyente de redacción de una nueva carta fundamental, de un nuevo pacto social, tendremos funcionando la institucionalidad actual, es decir, al presidente, a las cámaras, a la de diputados y de senadores, al parlamento, y al poder judicial. Es decir, que vamos a poder seguir con una institucionalidad a la cual recurrir. Y eso está bien, está muy bien. Esta cláusula no significa que no vayan a poder afectar en el futuro, con la nueva constitución, las competencias y atribuciones de los órganos y poderes del Estado, que es justamente la tarea de una convención constitucional, de un poder constituyente, imaginar un nuevo Estado. Y ellos parten con una carta blanca, o sea, pueden imaginar el Estado que logren acordar entre los miembros electos, ¿ya? Lo que sí no podrán, según este acuerdo, alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos. Y este acuerdo por la paz social y la nueva constitución estableció ya un quórum para sus sesiones y es de 2/3 de miembros de la Convención Constitucional. Como estudiamos en el video anterior, y tú lo puedes repasar, este 2/3 era la norma excepcional para reformar una constitución, ya que la norma general es de 3/5, y eso es lo que ha sido bastante cuestionado. Bien, el plebiscito de entrada entonces, que sería en abril, tiene dos opciones, o rechazar o aprobar. Si usted rechaza esta idea de nuevo pacto social, entonces queda la misma constitución actual. En cambio, si la aprueba, vamos a comenzar este proceso constituyente. Y también ahí se va a definir en abril si lo va a desarrollar la Convención Mixta Constituyente o bien la Convención Constitucional electa en octubre del próximo año. Entonces esas elecciones serían en octubre del 2020 y ahí se definiría en un 100% los integrantes de esta convención, que trabajaría durante 9 meses, prorrogable por otros 3 meses. Es decir, si no alcanzan a terminar en los 9 meses de plazo que tienen, se puede prorrogar, a extender el plazo durante otros 3 meses más. En total serían 12 meses, o sea, máximo un año. Si empiezan a trabajar en octubre del próximo año, apenas estén electos, tendríamos que ya en octubre del año subsiguiente, del año 2021, ya contaríamos con un proyecto de nueva constitución chilena. Eso contendrá solamente lo que logren acordar y aprobar por los 2/3 de esos miembros, que es un quórum bastante alto. Ahora, luego de eso, una vez aprobado por sus miembros, pasaría a un referéndum ratificatorio y existirían 60 días para, para convocar a este referéndum ratificatorio, que es un plebiscito en el que usted se verá obligado a concurrir a aprobar o desaprobar esta nueva constitución, ya que va a ser mediante sufragio universal obligatorio, a diferencia del plebiscito de entrada, que va a ser voluntario. Ojo aquí con esto de los 60 días, porque dice 60 días posteriores a la devolución del nuevo texto constitucional por parte del órgano constituyente, se realizará un referéndum ratificatorio con sufragio universal obligatorio. En ningún caso este podrá realizarse 60 días antes ni después de una votación popular. Y tenemos que tener a la vista que van a haber elecciones presidenciales el 21 de noviembre del año 2021. Es decir,
que los 60 días estaríamos, si es que tienen el proyecto en octubre, sería en diciembre del 2021 donde tendría que convocar este plebiscito, pero por esta cláusula no va a poder ser sino después de 60 días de las presidenciales, es decir, ya vendría a ser en enero del año 2022. También señala el acuerdo que él o los proyectos de reforma constitucional o legal que emanan de este acuerdo serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo. Para dicha votación, los partidos firmantes comprometen su aprobación. Firmaron todos los partidos salvo el Partido Comunista. Ahí habrá que ver cómo modifican ese proceso que estudiamos en la primera parte de la videoclase sobre reforma de la Constitución. Bien, también establece este acuerdo que existirá una comisión técnica. Los partidos que suscriben el presente acuerdo, es decir, todos menos el Partido Comunista, designarán una comisión técnica que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo que estamos estudiando, este proceso constituyente. La designación de los miembros de esta comisión, dice, será paritaria entre la oposición y el oficialismo, es decir, van a ver la mitad de los miembros de esta comisión técnica van a ser de oposición y la otra mitad del oficialismo. Ojo acá con esta paridad que en la práctica puede que no sea tan paritaria, puesto que la Democracia Cristiana es un partido de oposición que generalmente opta por allanarse al oficialismo. Así que ahí ojo con esa comisión técnica que tal vez en la práctica no sea tan paritaria.